Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal de análisis Merval. Sí, arrancando septiembre, arrancando con todo el análisis de los 20 activos, de las 20 empresas principales de nuestro principal índice, sí. Así que sin más vamos a ir derecho al análisis, sin antes obviamente poder invitarlos al grupo de Telegram. Para quien no se haya sumado, se descargan la aplicación, es totalmente gratuito, ahí los esperamos. Y acuérdense que cada uno de los activos que vamos a ver y cada uno de los análisis de los distintos sectores y de este índice, nuestro índice principal, es mi visión del mercado como inversor individual, como idóneo en mercado de capitales y como agente productor independiente matrícula 1315. Cada uno tiene que hacer su propio análisis y arrancamos, sí, en principio con Aluar. Y arrancando con Aluar, en principio, bueno, tenemos un activo lógicamente con una tendencia fuertísima. Ya lo hemos visto en el análisis de los análisis anteriores de Aluar, en donde sí, nosotros teníamos una figura triangular ya cumplida con, obviamente, este parate que hizo en la media de 200, quizás sí un poquito más, haciendo máximos y mínimos crecientes, después de haber sí roto o haber consolidado en esta zona y intentar visitar este mínimo que no se logró dar a la perfección en 37,82 centavos, pero sí de ahí arrancó Aluar, cumplió ya la estructura de triángulo luego de la ruptura en los 48,17 y ahora sí en proceso de subida libre con la media de 200 ascendente apuntando al alza y sí ya un poco lejos de soporte, es un claro mantener, pero quien está afuera esperar alguna corrección como mínimo a niveles de la media de 200, que ahora es el soporte más relevante, en los 52,14, en los 48,98, y sobre todo esta es la zona que no tiene que perder, nivel de retroceso FIBO 61.8, que pasa por los 33,56 centavos. Ahí por debajo tenemos obviamente la zona de stop loss, es un claro mantener. ¿Por qué? Porque también los indicadores, si bien fíjense, acá sí necesitaría purgar un poquito indicadores, porque estamos ya entrando a la zona de sobrecompra tanto en el RSI, que estamos en 76, si el MACD dando compra por arriba de cero, buena señal alcista, y lo que tiene que ver también con el estocástico casi a mitad de gráfico, purgado ya este indicador, interesante, y dando compra a mitad de gráfico, así que es un claro mantener o incorporar después de algún descanso y una corrección. Vamos a la siguiente, que es Banco Francés. Y si vamos a Banco Francés, bueno, entramos ya sí a la parte un poco más cíclica de nuestro mercado, que también está compuesto principalmente por bancos. Fíjense que, bueno, tenemos una caída espectacular de Banco Francés, ya como lo venimos viendo en los videos anteriores, 2018 a la fecha, pero máximos y al menos mínimos crecientes, no máximos, porque fíjense, los mínimos no fueron crecientes. Sí, ahora fíjense dónde estamos llegando, interesante y ver esto, evaluarlo, porque estamos llegando a la zona del FIBO 61.8 que ya habíamos marcado en análisis anteriores, que pasa por los 4,69 dólares. Estamos viendo el ADR obviamente de Banco Francés. Y rompimos máximo anterior, otra cuestión interesante a evaluar. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos de esa manera, ya estamos por arriba de la media 200 y estamos llegando a esta zona que parece que es la que le está costando. Y esta yo creo que es la zona al menos de mediano plazo que debería superar Banco Francés para al menos ir mejorando la cara de mediano plazo. De corto plazo ya hay una mejoría. ¿Por qué? Porque tuvimos volumen comprador, porque rompimos la media 200, ya las dos EMAs están apuntando al alza. Veremos ahora si hay algún retroceso, sí o si rompemos definitivamente esta zona y sobre todo resistencias en los 5,07, esta zona, la zona de los 6,31 y ir a buscar cerrar el gap obviamente de las PASO que está ya en los 10,51, habría una mejoría clarísima ya de romper estas zonas y entraríamos en otra tendencia, así que yo tendría paciencia con este sector. Ahora vamos igual a ver también Galicia, vamos a ver Superviel, vamos a ver otros activos de este sector también que están empezando a recuperar como la gran mayoría del sector bancario. RSI en sobrecompra en 85, fíjense acá necesitaría purgar también indicadores, un MACD en compra por arriba de 0 y un RSI y un estocástico, perdón, también en zona de sobrecompra en 89, pero muy fuerte y muy alcista, al menos de cortísimo plazo, ¿sí? De largo plazo mantiene todavía esta perspectiva o este sesgo negativo, veremos si va mejorando también de mediano plazo. Si vamos con la siguiente, que es Banco Macro. Y en Banco Macro sí, acá, bueno, tenemos obviamente, acuérdense que los sectores cíclicos, que es lo que puede estar pasando en este momento, no digo que es lo que está pasando, pero es lo que tranquilamente podría estar pasando. Digo esto porque ni yo ni nadie sabe el futuro, o sea, yo no puedo decirles que esto va a ser al menos esta tendencia que arrancó del 2013 hasta el 2018, que ahí entramos en un proceso de caída muy fuerte en sector bancario, en macro puntualmente también, pero fíjense, desde el 2013 hasta el 2018 tuvimos muy buenos periodos para el banco. ¿Por qué? Porque es el sector cíclico que cuando mejora un poquito todo, bueno, lo cíclico en el principio también los bancos empiezan a tener otro comportamiento. No es la excepción de macro que ahora, fíjense,
cumplió la estructura que habíamos marcado en videos anteriores. Si acuérdense, en el análisis inclusive anterior, habíamos marcado esta ruptura triangular hacia los 19,50 centavos de dólar. Rompimos la media 200, acá habría demostrado un poquito de deterioro de corto plazo, pero fíjense, otra vez volvimos a superar este máximo. Ahora sí está corrigiendo un poquito, pero ya estamos por arriba de la media 200. Veremos si en algún retroceso volvemos a buscar la media 200 o si vamos a intentar superar este máximo anterior, que pasa por 19.65, y sobre todo esta zona es la de los 26.67, el FIBO 61.8 del impulso bajista, sí, al menos de que tenemos desde el año 2019, de diciembre de 2019, y sobre todo ir a cerrar esta zona de gap en los 65.68 y 77.88, ahí cambiaría mucho la cara ya de mediano plazo de macro, pero de corto plazo hay mejoría también. Sí, acá nos faltaría un poquito más de volumen, ahora vamos a ver en Galicia también que hay un poquito más de volumen en algunos activos que, por ejemplo en este, pero ya hay una mejora al menos de corto plazo. Fíjense, el RSI ya en la zona de sobrecompra en 80, el MACD muy fuerte, muy alcista también por arriba de cero, y el estocástico también haciendo lo propio, dando venta en la zona igual casi de sobrecompra. Parecería que necesitaría purgar un poquito indicadores, ya cumplida la estructura al menos triangular, y bueno, venir a buscar la media 200 y empezar otra tendencia, siempre y cuando no pierda la media de 200, habría una mejora de corto plazo, ¿sí? Vamos al siguiente, que es Vima. Y tenemos a Vima en pantalla, Bolsas y Mercados Argentinos, que esta también, fíjense, la vela que acaba de dejar el día de ayer, una vela muy potente, rompiendo máximos de toda su historia en 824,33, en proceso de subida libre, sí con ya soportes un poco lejos, en 668,26 el primero, en 609,74 la zona del primer FIBO relevante de todo el impulso, al menos de abril del año pasado, o de este último impulso a la fecha, y el FIBO 61.8 que pasa por 462,29, es un claro mantener, es uno de esos activos que se puede tener tranquilamente en cartera después de algún descanso, alguna corrección, que ya lo tuvo, por ejemplo, cuando habilitó este doble suelo, que lo cumplió, también lo cumplió hasta los 771,74, pero ahora, obviamente, el timing no sería el mejor, por más que sí acá ya nos dejaba volumen comprador. Ahora parecería haber no tanto volumen comprador, fíjense que no aparece tanto el dinero, pero esta vela es potente, ¿sí? Al menos quien está en el activo es un claro mantener, o el que no esté, bueno, obviamente como decimos, poder incorporarse en algún descanso, en alguna corrección. RSI alcista, fíjense, llegando a la zona de sobrecompra en 81, ¿sí? Necesita en ese sentido pulgar indicador en el RSI, pero el MACD en compra por arriba de cero, recién por arriba de cero, y un estocástico, sí, saliendo de la zona de sobreventa, dando compra, así que este indicador bastante purgado, bastante bien. Me da la sensación que está en proceso de subida libre y que, bueno, es un claro mantener para quien tenga este activo en cartera, y si no, incorporarlo de algún descanso o corrección. Vamos a la siguiente es CEPU. Y si nos vamos a CEPU, sector ya energético, bueno, acá claramente sabemos de dónde venimos, sabemos lo que es CEPU, pero ojo, muy interesante lo que está haciendo, al menos las últimas ruedas, porque rompió una pequeña directriz que acá ya había intentado, sí, quebrar aproximadamente a mediados de este, bueno, hace 2 o 3 meses aproximadamente. Después se volvió a poner por debajo de la media 200 y ahora la volvió a quebrar al alza. Ya al menos en este sentido hay una pequeña mejoría por haber roto también máximo anterior en los 2,90 centavos de dólar. Sí nos queda esta resistencia que le está costando bastante, los 3,03 y la zona de los 3,05, ¿sí? Y sobre todo la zona del FIBO 61.8 del impulso bajista, que pasa por 4,14 centavos de dólar. Ni que hablar que la zona que tiene que venir a buscar cerrar es la del gap, ¿sí? La de las PASO en los 8,15. Estamos todavía bastante lejos con CEPU, pero al menos hay una mejoría de corto plazo. Fíjense, cruce de medias móviles, también ruptura de esta directriz bajista, al menos de cortísimo plazo. Y lo que tiene que ver con sus indicadores, sí, acá estamos ya en sobrecompra, un RSI en 75, un MACD en compra por arriba de 0 y un estocástico también en la zona de sobrecompra en 87, pero al menos hay mejoría de corto plazo. Veremos si cuando vuelve a testear la media de 200 volvemos obviamente a respetarla y a seguir, o arrancar, mejor dicho, otra tendencia, porque de largo plazo viene bastante complicada, esa es la realidad. Veremos si de corto plazo va mejorando la cara, y ahí sí, quizá con un poquito más de seguridad se puede llegar a incorporar este activo. El que lo haya incorporado, bueno, es un claro mantener hasta que, bueno, al menos mientras mantenga estas zonas de soporte anterior y sobre todo los 2,47 centavos de dólar para CEPU, ¿sí? Así que vamos a la siguiente.
Y la siguiente es Come, Sociedad Comercial del Plata, bueno, que esta ha tenido sus periodos, sí, 2017 hasta aproximadamente 2020, hasta abril de 2020, donde tuvimos ese tremendo impulso alcista después de la recuperación con la pandemia. Y de ahí, fíjense, lo viene haciendo bastante bien, respetando la media 200, inclusive marcándonos alguna figura chartista también de triángulo que también lo viene cumpliendo. Y todavía tiene una en proceso que está casi a medio cumplir hasta los 5,64. Que daría toda la sensación que la podría llegar a cumplir, aunque esta zona, la zona de los 5,19, es la que le está costando, la de la resistencia anterior. Veremos si en estas ruedas logra superarlo, pero es un claro mantener. La media 200 está ascendente, entra volumen comprador y tenemos, sí, ya inclusive hasta los soportes un poco lejos. Si el primer FIBO en 3,55, la primera zona relevante de soporte, los 3,31. En este caso es la media de 200 y el 61.8 que pasa por los 2,53. La perspectiva es alcista, es un claro mantener de al menos de mediano o corto plazo para quien la tenga en cartera, o para quien la quiera incorporar, esperar, ¿sí? Quizá alguna consolidación mínimamente cerca de zonas de soporte, ¿sí? Así que en ese sentido, y lo que tiene que ver con sus principales resistencias, bueno, fíjense, si vamos a un gráfico semanal, no tenemos otras resistencias que no sean la que está ahora. Por eso tenemos una fortaleza bastante fuerte de Come, que veremos si supera y empieza a hacer nuevos máximos, ¿sí? Esta semana. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos un RSI que, si bien está sobrecomprado en 80, tendría que probar un poquito. Tenemos un MACD en compra, ya por arriba de 0, y lo que tiene que ver con un estocástico llegando a la zona de sobrecompra, es verdad, en 77, pero todavía en compra. Así que veremos si logramos superar esta zona, si cumplimos esta estructura de triángulo alcista y obviamente vamos siguiendo buscando máximos rueda a rueda, ¿sí? Así que esto es Come, vamos a la siguiente. Y la siguiente es Cresud, nos vamos al sector ya de campo, que fíjense que, bueno, tuvimos desde 2013, como decimos, hasta el 2018 una clara tendencia, al menos de máximos y mínimos crecientes. Acá sí le costó un poquito en 2016, pero se recuperó, rompió máximo anterior y estuvo en proceso de subida libre hasta que en 2018 pasó lo que pasó casi con la gran mayoría de todas las empresas argentinas, una caída brutal, muy fuerte, y ahora cuidado, porque la habíamos empezado a ver al menos los videos anteriores, que después de haber roto la media 200, haber roto esta directriz de mediano plazo, que inclusive venía desde el gap de las PASO, ¿sí? Al menos empieza a mejorar esta cara de corto plazo, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Si bien acá podría haber activado un pequeño doble techo hasta los 4,44, que todavía lo tiene activado al menos hasta que no supere los 6,86. Tuvo un apoyo en la media 200, un apoyo, lo rompió, pero llegó al primer FIBO 38.2, que pasa por los 5,56 de este último impulso alcista. Y mientras no rompa al menos la zona de los 4,32, se podría mantener en cartera. Está mejorando al menos de corto plazo, y siempre que no rompa esta zona, la zona de los 4,32, hay una perspectiva al menos mucho más favorable de corto plazo. De corto plazo digo, ¿por qué? Porque le falta romper resistencias claves. En principio esta, la de los 7,78, y venir a cerrar el gap en los 9,18 para de mediano plazo ya mejorar la cara. Pero fíjense, ya tuvo dos apoyos, lo viene haciendo bastante bien, y es un sector que, al menos en lo personal, me gusta bastante, Cresud. Así que veremos si sigue mejorando, veremos si sigue respetando la media 200 y nos va acompañando un poco la tendencia alcista, al menos de corto plazo. ¿Por qué? Porque los indicadores ya vienen también purgados. Fíjense, en 57 está el RSI por arriba de 50, no lo tenemos en zona de sobrecompra. El MACD dando compra por debajo de 0 en este caso, y un estocástico también dando compra casi por la mitad del indicador. Así que me parece que está bastante bien con los indicadores purgados y respetando la media 200. Así que veremos a Cresud cómo le sigue yendo en las sesiones que sigue, pero buena perspectiva de corto plazo. Y la siguiente, nos vamos a otro sector, nos vamos a Cablevisión. Cablevisión, ojo con Cablevisión, porque fíjense que acá sí tuvimos periodos muy malos de Cablevisión, 2018 hasta el 2019 aproximadamente, en donde ahí sí, máximos y mínimos crecientes, hasta que rompimos su mínimo anterior de los 317, arrancamos un proceso bastante fuerte de caída, sí, en este canal bajista que tuvimos, pero ojo, porque rompió la media de 200 ahora casi hace 2 o 3 meses, y ahora fíjense, metió una vela bastante potente, cerró el gap anterior que teníamos en los 443,30,
Y sí tenemos una zona bastante relevante, que es esta zona, la zona de los 487,47, que fue la zona de resistencia ya en varias oportunidades. Ni que hablar, la zona que tenemos una zona de resistencia un poquito más arriba, en 479,10, pero esta es la zona de los 490 aproximadamente, que tiene que quebrar Cablevisión. ¿Para qué? Para ir a buscar máximos de toda su historia en 559,88, pero de corto plazo ya lo viene haciendo bien. ¿Por qué? Porque rompió con fuerza no únicamente la EMA 200, sino porque anuló el impulso bajista FIBO 61.8 que marcamos generalmente. Eso es algo muy positivo, inclusive lo vamos a sacar del gráfico porque obviamente ya no lo tiene más activado. Marcamos obviamente la estructura de este gran impulso que tuvo al menos desde abril hasta hoy. Y tenemos niveles FIBO, el primer FIBO 38.2 en caso de que existiera algún retroceso de este impulso, en los 380,28, la media 200 ascendente en 349,31 y el 61.8 que pasa por esta zona, la zona de los 330 pesos aproximadamente. Mejoría, ¿por qué? Porque rompimos también este gap bajista. Y bueno, veremos acá está entrando un poquito de volumen comprador, no es este volumen que tuvimos volumen vendedor hace algunas ruedas, pero mantuvo la media 200 bastante bien. Veremos si rompe esas resistencias que marcamos, pero la verdad que lo viene haciendo bastante bien, al menos de corto plazo, y mejoría clara también en Cablevisión, ¿sí? RSI ya muy sobrecomprado en 94, un MACD también, fíjense, estallado dando compra por arriba de cero, y un estocástico también en zona de sobrecompra en 94, daría toda la sensación de que acá sí podríamos tener alguna corrección, alguna consolidación antes de seguir quebrando resistencias que le siguen, pero la verdad que viene muy fuerte, muy alcista Cablevisión. Se podría incorporar sí en caso de que obviamente tengamos para mí alguna consolidación a niveles de la EMA 200, porque fíjense lo que fue esta subida, fue muy rápida, muy vertical, así que habría que esperar mínimamente algún descanso, que se purguen los indicadores y ahí sí evaluar, pero mejoría también clara en Cablevisión al menos de corto plazo. Y nos vamos ahora sí a otro sector, nos vamos a Edenor, esta que, bueno, en foros y en un montón de lugares he visto que está muy comentado. Vamos a ver por qué, ya veníamos viendo algo de Edenor. Sí, fíjense que Edenor ha tenido sus épocas también buenas, esto es bueno remarcarlo, 2013 hasta el año 2018. Y ahora ¿en dónde estamos? Bueno, habíamos marcado esta estructura triangular cumplida la estructura triangular, estamos viendo el ADR de Edenor, ¿sí? A ver, esta estructura triangular alcista nos marcaba proyección hasta los 7,24, que la cumplió, ¿sí? Quedamos obviamente en los 7,82, que fue donde no cerró, pero en donde llegó el precio, cerramos en 7,24, y ahora sí, fíjense, entra volumen comprador, tenemos a la media 200 ya como soporte dinámico, va mejorando la cosa, pero ojo, que esto también es algo que lo vamos a poder ver en Pampa Energía. 8,26 es la zona que tiene que romper, que tiene que quebrar para ir a buscar cerrar este gap que pasa por los $17, que no es ni más ni menos que el gap de las PASO, y sobre todo después de esa resistencia, sí ir a quebrar esta zona, que es la zona del 61.8 Fibonacci de toda la última caída que tuvo Edenor en los 38,42, pero de corto plazo hay mejoría en Edenor, así que veremos si la sigue cumpliendo, si después de esto tenemos al menos alguna corrección, alguna consolidación a niveles de la media de 200. Y en cuanto a indicadores, bueno, se podrán imaginar que acá también, fíjense, un RSI en sobrecompra en 84, MACD compra también, súper estallado ese indicador, y lo que tiene que ver el estocástico también, en sobrecompra en 89, daría la sensación que tiene que venir a corregir un poco porque la subida fue terriblemente vertical, inclusive ya después de haber cumplido al menos esta figura chartista de triángulo que nos venía marcando un poco la cancha en Edenor, ¿sí? Así que mejora de corto plazo, veremos si supera esta resistencia y de ahí sí habilita el camino a buscar a cerrar ese gap, y va mejorando un poco este sector también, que de corto plazo ya lo está haciendo, ya hay mejoría clara también en Edenor. Veremos obviamente que no pierda la media 200 como soporte clave, ¿sí? Así que vamos a la siguiente. Y la siguiente es una de nuestras principales acciones de nuestro panel, que es Galicia. Fíjense, sector bancario. Estamos viendo cómo está mejorando el sector bancario. Lo vimos con macro, lo vimos con francés. Y vamos a ver Galicia, en donde estamos 2013 al 2018, lo mismo. Volvemos a repetir, son sectores cíclicos que cuando las cosas van bien, inclusive también a nivel país, o al menos está un poquito estable, son sectores que funcionan muy bien, pero que hay que encontrar el timing, ¿sí? Si nosotros encontramos, o si no vemos el gráfico, bueno, podemos estar del 2018 hasta inclusive todavía hoy. Vamos a ver qué mejoría hay hoy, pero cayendo muy violentamente, sí, que es lo que le está pasando a Galicia, que
obviamente ahora mejoró la cara, sí, porque fíjense que, al menos de corto plazo, sí, obviamente vamos a aclarar que es de corto plazo, lo que no me gustó es que sí, todavía le está costando esta directriz bajista que pasa por los 11,21, estamos viendo la DR, y el FIBO 61.8 que pasa por los 11,75 centavos de dólar. Ni que hablar que esta es la resistencia que tiene que venir a quebrar los 17,96 para ir a buscar cerrar el tremendo gap que dejó después de las PASO, que aproximadamente lo cerraría si rompe los 34,62, pero la verdad que al menos hay una mejoría de corto plazo. Parecería haber cruce de medias móviles de la de 200 a la exponencial de la de 200 a la de 50, volumen comprador que capaz no aparece tan claro en otros sectores bancarios, pero sí lo tenemos en Galicia, y la EMA 200 ahora sí como soporte clave. Mientras mantenga el soporte de la EMA 200, logra romper esta zona en las próximas ruedas y sobre todo por tener los indicadores también bastante sobrecomprados, luego de alguna corrección que los purgue, y de ahí sí, que mientras mantengan la EMA 200 poder entrar un poquito más tranquilos, en caso de que de opción, obviamente, pero fíjense, el MACD ya está en compra, un RSI que ya estamos también en zona de sobrecompra en el 76, y un estocástico que también tiene esa necesidad quizá de purgar un poquito indicadores, en 91 dando venta, así que veremos si después de alguna consolidación logra mantener la EMA 200 y logra romper directriz FIBO 61.8 y estas zonas de resistencia. ¿Para qué? Para arrancar al menos otra cara, así como ya la ha tenido en el año 2013. ¿Sí? Esperemos que esa sea, no solamente por Galicia, sino por el bien de lo que es el Merval en sí, porque estas son tanto Pampa como YPF también, de nuestros bastiones en el Merval. Así que vamos con la siguiente, que es Mirgor. Y en pantalla tenemos a este gigante, a Mirgor, sí que, fíjense, está en subida libre, muy fuerte, muy alcista. ¿Qué decir este activo que lo venimos viendo semana a semana y no para de subir? Volumen comprador, EMA 200 ascendente y ahora sí lejos de soporte, que es lo único negativo para quien esté afuera. Para quien esté adentro es un claro mantener. Primer soporte relevante en los 1859, en la zona de la EMA de 200 ascendente 1701,22 y la zona de los 1300,48. Activo muy fuerte, muy alcista, en proceso de subida libre, dejó este pequeño gap alcista que también nos habla de la fortaleza que hay en el precio, cumpliendo obviamente estructuras muy pequeñas, muy cortas de consolidación o triangulares chartistas, pero fíjense, también dando compra el MACD por arriba de cero, un RSI en zona de recontra sobrecompra en 88 y lo que tiene que ver en estocástico también, entrando a la zona de sobrecompra en 84, pero la verdad que muy bien Mirgor, es un claro mantener o después de algún descanso o corrección o zonas de consolidación cercanas a la media de 200 se podría llegar a incorporar, al menos mientras no cambie la cara de mediano y de largo plazo, que lo viene haciendo muy bien. Ojo, tiene estos periodos también, no hay que olvidarse del 2018 hasta casi fines del 2019 la pasó bastante mal, pero es un activo que al menos de fondo de largo plazo es muy alcista, así que bueno, es un claro mantener para Mirgor o incorporarse después de alguna corrección, ¿sí? Vamos a la siguiente. Y la siguiente volvemos al sector energía y vamos a hablar esta vez de Pampa. Bueno, esta es, yo creo que dentro de todas las que a mí en lo personal más me gusta. 2013 hasta el año 2018 en subida muy fuerte, sector cíclico, volvemos a decir lo mismo, 2018 caída brutal, caída hasta, ojo, estas zonas que ya lo venimos viendo los meses anteriores, independientemente de que todavía no ha roto, a mi modo de ver al menos, resistencias importantes y está en una zona muy interesante para al menos ir monitoreando Pampa. ¿Por qué? Porque fíjense, tiene la media de 200 ya como soporte dinámico, que empezaría a estar ascendente, ¿sí? Y si nosotros vamos y marcamos también lo que tiene que ver las zonas de los niveles FIBO, que lo tenemos que correr un poquito, y esto lo vamos a hacer un poco en directo. ¿Por qué? Porque así ustedes también lo ven. Fíjense, ya tiene el FIBO en la zona, al menos el primer FIBO en los 15,55 y el 61.8 en $13, ¿sí? Ni que hablar que tenemos un soporte intermedio que es la zona de los 14,89 centavos de dólar, porque estamos viendo el ADR. Y resistencias clave es esta. Esta es la primera de los 19,10. Estamos en 18,21. Ojo si rompemos esta zona, porque podríamos venir a buscar sin escalas los 30,35. No digo que va a ser vertical ni nada, sino que va a ir, digamos, con este paso que tiene Pampa, ¿sí? De ir haciendo máximos y mínimos crecientes, que lo está haciendo en el corto plazo, está mejorando y una mejoría clara, al menos también en este sector. Y ni que hablar de venir a cerrar los 30,66, que es el gap de las PASO, los 37,08, y bueno, después tenemos estas 2 o 3 resistencias por el camino, varias, 4 o 5, sí, que ya nos quedan muy lejos y iremos viendo al menos que vamos viendo que de corto plazo Pampa está mejorando y que mientras no pierda la media 200 ascendente, va dejando pequeños gaps también, fíjense alcistas,
muy interesante este activo, así que si rompemos esta zona, bueno, habría que evaluar si en caso de poder incorporarse, acá era un buen timing, sí, porque nos marcaba un doble suelo que ella lo tuvo cumplido hasta los 17,7 y ahora por indicadores podría llegar a purgar un poquito más, pero si rompemos esta zona, bueno, ya habría una mejoría, inclusive rompimos directriz bajista de larguísimo plazo en 2018 en esta zona, así que me encanta Pampa, muy bien. Lo que tiene que ver con indicadores, bueno, estamos en sobrecompra, en 73 el RSI, el MACD en compra por arriba de 0 y el estocástico en zona de sobrecompra también en 87. Así que, purgando indicadores y no perdiendo la media de 200, me encanta, me gusta lo que está haciendo Pampa, al menos hace varios meses. ¿Sí? Así que, mejoría clara también en Pampa, vamos a la que viene. Y la que sigue, bueno, nos mudamos del sector, vamos al bancario nuevamente, acá sí, caída al 2018, muy fuerte, la verdad que muy clara, se ve muy clara en el gráfico de Superbiel, que también, fíjense, rompió directriz bajista hace poco, hace no mucho, y mejorando, ¿por qué? Porque es una de las primeras veces que rompe quizá con esta intensidad la media de 200, acá lo había hecho pero se volvió a poner rapidísimo por debajo, pero al menos, fíjense, acá sí está haciendo mínimos crecientes, rompió este máximo anterior en los 2.44 y sí, fíjense, esta es la zona y sobre todo esta es la zona de los 4,23 centavos de dólar la que tiene que romper para ir al menos mejorando de corto plazo. Ya lo viene haciendo, sí, fíjense, tuvimos un pequeño doble suelo que lo cumplió hasta los 2.38 y ahora sí nos habría dejado esta pequeña resistencia en 2.57, pero veremos si rompe resistencia inmediata, los 2.78, y va a buscar romper el primer FIBO, al menos el de corto plazo, del 61.8 que pasa por los 3.12. Así que mejoría también, acá sí no digo más clara, ¿sí? Me gusta lo que está haciendo, por ejemplo, más Galicia en este sentido, pero al menos sí ya hay cruce de medias y nos pusimos por arriba de la media 200. Mientras mantenga como soporte dinámico o haya algunos toques en la media 200 de a poco, vamos a ir viendo que este activo también va mejorando, ¿sí? De punto de vista de lo técnico, también los indicadores nos marcan el RSI en 78, sobrecompra, MACD compra por arriba de 0 y un estocástico también sobrecomprado en la zona de 90, así que nada, va mejorando al menos de corto plazo. A este sí le tendría un poquito más de paciencia, al menos que haga algún apoyo en la media 200 o que vaya a buscar romper esta zona, la zona de resistencia, al menos de este impulso bajista de mediano corto plazo. Así que esto es Superbiel, vamos a la siguiente. Y la siguiente es Telecom, que si nosotros la evaluamos también desde el punto de vista de lo técnico, ha tenido periodos buenos 2016, pero en 2018 viene una caída brutal, Telecom, sí. Estamos viendo la ADR, obviamente, porque también se la puede ver en pesos, pero de respecto del ADR le está costando, fíjense esta directriz bajista que la viene respetando bastante bien, la media 200 que todavía cae, sí es descendente, con varios toques, fíjense que nunca lo pudo quebrar con claridad. Y acá sí parecería que haber hecho un pequeño suelo en la zona de los 4,82, pero no termina de convencer. Inclusive tuvo un apoyo otra vez como resistencia en la EMA 200, ¿sí? Esto fue el día de ayer. Así que veremos a ver si logra empezar a romper las resistencias inmediatas y sobre todo el 61.8 acá queda lejísimos, pero tenemos los 9.33 como resistencia clara, la zona de los 10.93 y bueno, la EMA 200 que ahora está descendente, que empieza a ser soporte dinámico después que lo pueda romper al menos con volumen, con claridad. No tenemos nada de todo eso, al menos en el gráfico por el momento. Un RSI sí cayendo, purgándose en 61 por arriba de 0, un MACD en compra por arriba de 0 y un estocástico acá también algo negativo porque estamos en sobrecompra y le está costando al menos al gráfico, al precio, romper zonas relevantes. Así que en 81 zona de sobrecompra dando venta. No me gusta todavía la perspectiva de Telecom, tendría un poquito más de paciencia con este activo, al menos en el ADR, ¿sí? Vamos a la siguiente. Y la siguiente y la que tenemos en pantalla es TGN, Transportadora de Gas del Norte. Este es uno de los activos que a mí en lo personal me encanta del panel. Creo que es uno de los más fuertes de nuestro panel Merval, al menos de las 20 acciones principales. ¿Por qué? Porque fíjense esta tremenda subida que tuvimos en 2013. Sí es verdad, 2018 lo hizo mal, pero no lo hizo tan mal como otras cíclicas, como sector bancario, como Pampa, sino que esta sí mantuvo al menos algunos soportes, digamos, no, sí rompió soportes inmediatos muy importantes, pero fíjense ahora hay recuperación clara en TGN, porque tenemos inclusive la media 200 apuntando al alza, cerramos el gap de las PASO, ojo con eso, al menos eso es lo que está intentando y lo habría logrado sí porque ya estamos por encima, fíjense los 73,90 centavos y
tenemos un FIBO, el primer FIBO al menos del último impulso alcista en 38.2 en los 55 pesos, en los 47,58 que es la EMA 200 ascendente y el FIBO 61.8 que pasa por los 41,18. Si rompe la zona de los 71,19 y sobre todo los 82,44 empieza o está en un proceso o arranca el proceso de subida libre. Entra volumen comprador también acá, así que interesantísimo, transportadora Gas del Norte, TGN, que fíjense también acá lo que tiene que ver con indicadores, sí, estamos bastante sobrecomprados, en 82 el RSI, un MACD dando compra, pues ya por arriba de cero y un estocástico en la zona de sobrecompra, así que veremos si purga indicadores, si vuelve a buscar la media 200, si sirve como apoyo, pero sobre todo si rompe las dos resistencias anteriores y ya empezamos en un proceso de subida libre, luego de haber cerrado al menos este gap que la habría cerrado, le falta un poquito más de claridad para mí para cerrarlo, pero cerramos arriba, ¿sí? Al menos cerramos arriba de este gap bajista de las PASO y hay una mejora clara al menos de corto mediano plazo para TGN. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Y la siguiente, como ya saben, tanto como Aluar, Siderar, como Mirgor, como TGN también, pero esta, Transportadoras del Sur, yo creo que son, o Vima o Valo, son activos muy, muy fuertes. Este sobre todo, este activo es espectacular. Fíjense la tendencia que tiene de largo plazo, al menos por el momento. Sí, siempre hay que evaluar mes a mes, día a día y semana a semana esto, pero este sí no tuvo ninguna complicación en venir a buscar máximos de toda su historia, quebrarlos, y ahora sí está en un proceso de subida libre, con la EMA 200 como primer soporte clave en los 153.52, FIBO 38.2 en 146.42 y el 61.8 en 116.68. Que es esta la zona que no tiene que perder de mediano a largo plazo y ni que hablar la zona de los 104.43, pero muy, muy fuerte, muy alcista. Es uno de esos activos que después de algún descanso a la media 200 también se puede incorporar mientras tenga o mientras siga esta tendencia clarísima, alcista muy fuerte. Y en cuanto a indicadores también, sí tenemos indicadores sobrecomprados, un 81 el RSI, zona de sobrecompra, MACD en compra por arriba de 0 y un estocástico también, zona de sobrecompra en la zona de 90. Así que eso es lo que al menos nos regala TGS, que es un claro mantener o incorporar después de algún descanso o alguna corrección. Vamos a la siguiente. Y la siguiente es, bueno, Transener, que volvemos otra vez al sector energético, que fíjense, esta sí ya la veníamos viendo. ¿Por qué? Porque mantenía una línea de tendencia de mediano a largo plazo de casi aproximadamente el 2016. Y ojo en qué zona estamos ahora, porque si bien esto lo veníamos hablando, y coméntenme a ver si ustedes vieron el video anterior en donde nosotros decíamos que si quebraba esta zona, la zona de los 33,29, activaba esta zona de doble suelo que si medíamos la proyección desde ruptura nos daba aproximadamente los 45,41 y casi llegamos a esa zona. Fíjense, le falta muy poquito, pero estaría casi cumplida la estructura. Dejen en los comentarios a ver si ustedes vieron ese análisis y si realmente vieron esta estructura que marcamos. Estructura que se cumplió rapidísimo, fíjense lo que fue la subida de Transener al menos estos días, con volumen comprador. Y ahora sí, desde el impulso, del último impulso, al menos de marzo a la fecha, el primer FIBO es el soporte, el primer más clave, en 33,59, la EMA 200 en 29,17 y el 61.8 un poquito más por debajo. Ya soportes más claves sí los tenemos en los 20,78. Y esta zona, la zona de los 14,93, que es la zona clave, al menos de mediano plazo, que no tiene que perder desde mi punto de vista, pero mejora porque ya tiene la EMA de 200 como soporte. ¿Qué zonas de resistencia tiene que quebrar? Cerrar el gap de las PASO, que es donde estamos ahora, ¿sí? Si esta semana rompe esta zona, bueno, ya hay mejoría mucho más clara. Obviamente tendría o necesitaría algún descanso porque no sube todo tan vertical, al menos que entre volumen muy fuerte y nos perdamos en este caso las subidas, pero ya hay una mejoría muy clara de corto plazo, al menos para o al menos de mediano plazo. Fíjense, después de la sucesión, en este caso acá sí una zona de consolidación, pero rompimos máximo anterior, máximos y mínimos crecientes de corto plazo, ¿sí? Así que de superar esta zona tenemos resistencias en los 54.35, 60.62 y 65.21 como resistencia o máximos de toda la historia también para Transener. Así que eso es Transener, mejora, muy buena perspectiva al menos de corto plazo, con estructura cumplida. Y vamos a la siguiente. Y la siguiente es Siderar, Sternium, que este es otro de los activos, como recién estábamos hablando, por ejemplo, de lo que pasaba con Transportadora Gas del Sur o lo que pasa con Aluar, de los que más me gustan en la bolsa. ¿Por qué? Porque tienen esta estructura alcista muy fuerte de mediano a largo plazo, en proceso ahora sí también de subida libre, con una resistencia hacia acá. Vamos a verla un poco más clara en los 90,15, pero daría la sensación que está consolidando un poquito para seguir subiendo.
y la EMA 200 como primer soporte clave en caso de quien esté afuera en 62,75, que converge casi con el FIBO 38.2 en los 62,13, y la zona a aguantar básicamente por el activo son los 43,93, que es el FIBO 61.8 del último impulso alcista de marzo a la fecha. Y esta zona obviamente de los 34.25 y los 30,34 aproximadamente, ya de ahí podría ser estar afuera, pero mientras no pase eso es un claro mantener o poder incorporarse después de alguna corrección clara que en algún momento la va a tener, aunque los indicadores no están todos en sobrecompra. Fíjense, el RSI en 67 ya por arriba de 50, un MACD dando venta, ¿sí?, por arriba de 0, y un estocástico ya empezando a corregir, ¿sí?, saliendo de la zona de sobrecompra en el 78, pero todavía por la parte alta. Así que veremos si consolida un poquito más para seguir subiendo, superando máximos, porque sigue en proceso de subida libre con esta única resistencia igual sideral. Así que es un claro mantener y un activo muy fuerte y muy alcista. Y ahora vamos a ver a Valo, esta que sí, desde el punto de vista de lo técnico, tuvo una consolidación bastante clara del 2018, casi hasta la zona de, o el periodo del 2019, en donde rompimos la EMA de 200 casi en octubre, y de ahí sí en proceso ya de subida libre, haciendo máximos y mínimos crecientes, sí con correcciones fuertes a la media 200, pero fíjense, no estuvo muchas ruedas por debajo de la media 200, se pudo reincorporar, inclusive nos estaba regalando hace poco una estructura triangular que le está costando esta estructura, pero la habría activado al alza hasta los 39,87. Podría ser que en este caso, después de haberse reincorporado, como lo está haciendo, lo que está mostrando fortaleza, inclusive fíjense, no rompió el mínimo anterior en los 22,11, porque nos dejó en los 22,36 el mínimo después de esta corrección. Mínimo creciente, el mínimo creciente no es menor a este mínimo, por ende veremos a ver si ahora va a cerrar este gap que tiene en los 26,82 y sobre todo las resistencias 29,71, los 30,16 y máximos de su historia en 31,60, daría la sensación que sí, está consolidando para seguir subiendo, y la zona que no debería quebrar al menos como soporte claro ahora es la EMA 200, que está lateralizando, ¿sí?, lateralizando en 25,90, el FIBO 38 que está un poquito más abajo en 22,87, y esta zona, sobre todo la zona de los 19,54, que ahí se complicaría un poco más la cosa, pero el 61,8 que pasa por 17,42 sería la última chance que se le podría dar a Valo en caso de que haya una corrección fuerte, ¿sí? Pero es un claro mantener. Lo hizo bastante bien, ¿por qué? Porque aguantó al menos la media 200 otra vez con ruptura al alza, mientras la mantenga y no pierda estas zonas, ni sobre todo estos mínimos, estaría bastante bien tenerla en cartera, ¿sí? Valo, el RSI en 71 en zona de sobrecompra, un MACD en compra por arriba de 0 y un estocástico en zona de sobrecompra, en 89 veremos a ver si corrige un poquito más, si aguanta la media 200 y de ahí arranca también o consolida sobre esta zona, ¿sí? Así que esos Valos, un claro mantener, al menos por el momento también, o ojo, podría estar en un buen timing para quien esté afuera en caso de que haya mejoría clara después de romper máximos que vienen, ¿sí? Así que esos Valos. Vamos a la siguiente. Y la última es YPF, sí, que vamos a ver primero la perspectiva de largo plazo para hacer una pequeña reflexión, ¿sí?, por algunos comentarios que fueron dejando, o al menos algunos inversores fue dejando en el chat, ¿sí?, del video, que bueno, esto es YPF de largo plazo, ¿sí? Vamos a hacer esta reflexión. ¿Por qué? Porque fíjense la cantidad de resistencias que tiene todavía YPF por el camino. Es un activo muy bajista de largo plazo, 2005, que fue el máximo de toda su historia en 70,04, cayendo sin fuerza, con mucha fuerza, perdón, sin mostrar mejoría clara en el mediano largo plazo, ¿sí? Eso es el largo plazo. Vamos a dividirlo en dos sectores para que no se confunda obviamente el análisis y que también lo puedan entender todos, inclusive también la gente que quizá tiene ese sesgo de pensar que lo doméstico es lo mejor, y a veces no es así, hay que ver el gráfico, ¿sí? Yo únicamente estoy viendo algo objetivo, ¿sí?, que es el precio, y más allá de la consideración subjetiva que yo tengo, que es mi visión, como les digo, cada cual invierte obviamente en lo que quiere, pero hay que elegir lo mejor, el capital es uno solo, ¿sí? Y acá, ¿por qué digo esto? Porque todavía, al menos desde mi punto de vista, no hay mejoría clara en YPF. Sí hay un proceso, sí, de mejoría de muy corto plazo, que inclusive lo teníamos una vez que rompió la zona de los 4,09 centavos de dólar, activando esta estructura que todavía la tiene activada hasta los 6,72 centavos de dólar, y sí se puso por arriba de la media 200, pero no hubo cruce de medias.
Es como de lo cíclico lo que más le está costando también. Fíjense, tiene resistencias en los 5.44, 5.80. De romper estas zonas, mantener la media 200 algunas semanas y sobre todo de romper resistencias que pasan por los 7.45, 8.33 y de ir a cerrar este gap en la zona de los 15.96, ya habría mejoría de mediano largo plazo, ¿sí? Pero mientras no pase eso, me parece que hay activos mejores, al menos desde lo personal, que es, a ver, yo creo que es mejor seguir una tendencia de fondo, ya hablando un poco más en serio de lo que enseña Charles Dow, ¿sí? De que obviamente esto es repetición, que hay que seguir tendencias de fondo muy, muy fuertes. Bueno, no es el caso de YPF, que puede mejorar de corto plazo, sí, y el que quiera obviamente se puede meter en YPF. En este caso, yo esperaría o recomendaría un poco de cautela, de esperar a que haya una ruptura clara, al menos de resistencias anteriores, un retroceso y que sí tengamos al menos la EMA 200 como soporte. Esto pasó, casi no pasó en YPF. Tenemos que buscar algún... Fíjense, acá fue quizá una zona de lateralización, cuando rompimos, ¿sí? Vamos a dar el ejemplo para que se entienda. Si rompemos con gap, sí, la EMA 200 y después venimos a testear y rompemos otra vez y el mínimo anterior no se ve afectado, no pasa nada, pero fíjense que acá le cuesta cerrar el gap, pero acá no únicamente lo cierra, sino que se hunde, ¿sí? Se hunde, no supera el máximo anterior, acá hubo una zona de doble techo y era un claro estar afuera del activo, no mantenerlo porque, porque a mí me gusta, sino es ser objetivos, ver el gráfico e ir siguiendo obviamente la tendencia de fondo, ¿sí? La tendencia de fondo, no olvidarse tampoco la parte fundamental, ¿sí? La parte de obviamente los fundamentos de una empresa, que no es lo mismo estar analizando YPF que cualquier otra de este sector o cualquier otra del mundo. El capital es uno solo y a veces, bueno, veo a muchos inversores enojados porque hay comparaciones con YPF y empresas de las mejores del mundo, pero como el capital es uno solo, hay que cuidarlo, ¿no? Al menos desde el punto de vista de lo personal también les dejo esa reflexión. RSI por arriba de 70 en zona de sobrecompra, un MACD en compra por arriba de 0 y un estocástico también entrando en la zona de sobrecompra en 84. Veo indicadores bastante sobrecomprados, pero veremos a ver qué es lo que va diciendo el gráfico, que es el que manda, ¿sí? Así que hasta acá llegamos. Gracias por haber mirado el video. Dejen los comentarios igual en la descripción, ¿sí? Les mando un abrazo. Que tengan una gran semana y nos vamos hablando tanto por el grupo de Telegram como por los comentarios del video. Y bueno, que arranquen y sigan muy bien la semana. Chao.